Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Como siempre, es una alegría que el Señor nos permita juntos saborear la palabra de Dios en este día sábado. El Señor nos permite escuchar su palabra, hacerla parte de nuestra vida, saborearla y sobre todo que vaya cambiando, vaya transformando, que de veras vaya haciendo obras extraordinarias en nuestras vidas. Así que les invito, familia, a que abramos nuestro corazón a la palabra de Dios y recemos con ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche, y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte, y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando había avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero Él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo, y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Definitivamente nuestros proyectos, los proyectos del hombre, no son los proyectos de Dios, los proyectos de Jesucristo. Y es por eso que es allí donde nos podemos equivocar, porque siempre podemos exigirle al Señor: hazme este favor, hazme este milagro, hazme esto, pero no es lo que realmente el Señor quiere para nosotros, lo que nos favorece y lo que es lo mejor para nosotros. Hoy el Evangelio de Juan, capítulo 6, del 16 al 21, es la continuación del Evangelio de ayer viernes. Y vemos cómo dice la palabra de Dios que después de la multiplicación de los panes, Jesús deja a sus discípulos, decide ir a la montaña, ¿verdad? Decide ir a orar. Sin embargo, dice que los discípulos se embarcan y empiezan a atravesar el lago justo hacia Cafarnaúm. Ya caída la noche, ya tarde, podemos decir así. Y Jesús todavía no los había alcanzado, según el relato del Evangelio de hoy. Sopla el viento, algo fuerte, las aguas también están encrespadas, el viento fuerte. Entonces, bien interesante cómo en ese momento, dice, estando un poco adentro del lago, a unos 5 o 6 kilómetros, empiezan a ver a Jesús caminando sobre las aguas, que justamente se va acercando hacia ellos. Sin embargo, ellos tuvieron miedo. Dice la palabra de Dios, estos puntos hay que subrayarlo porque son parte también de nuestra vida, lo que nos pasa a nosotros. Dice, tuvieron miedo, se asustaron, primero se asustaron. Y no hallaban qué hacer, me imagino aquellos gritos de aquellos hombres asustados. Pensaban que era un fantasma o algo. Entonces Jesús les dice: soy yo, no tengan miedo. Y es que así pasa en nuestra vida cristiana, familia. Cuando vamos sin Dios, cuando vamos lejos de Dios, cuando vamos caminando con el Señor, definitivamente hay oscuridad, hay vientos fuertes, hay prueba. Vivir lejos de Dios es vivir en la incertidumbre y vivir en el desánimo de la vida. Y estos discípulos, aunque habían visto las obras del Señor, habían visto cómo el Señor había multiplicado los panes, le había dado de comer a tanta gente, sin embargo, aún le faltaba un poquito más. Les faltaba confirmar su fe. También a ustedes y a mí nos pasa lo mismo y necesitamos confirmar nuestra fe en el Señor. Cuando vienen esos vientos fuertes, cuando vienen esas pruebas, cuando viene la enfermedad, cuando viene la angustia, cuando viene la desesperanza, Jesús nos dice lo mismo. Como le dije a sus discípulos que están espantados: soy yo, es decir, soy Jesús, soy Dios, no tengas miedo. ¿Por qué estás huyendo? ¿Por qué gritas? ¿Por qué te espantas? Soy yo.
Y les dice más adelante, no tengan miedo. Si Jesús está en nuestra vida, si Jesús está en nuestro corazón, jamás vamos a tener miedo. Van a haber pruebas, dificultades, van a haber desesperanza en la vida, como todo, pero siempre vamos a encontrar fortaleza, porque Él es el que va con nosotros en nuestra barca. Los discípulos iban solos, en sus barcas no llevaban a Jesús. Y es que cuando Jesús no va en la barca en nuestras vidas, nos parece todo así, desolaz, miedo, tristeza, y caemos en la desesperanza. ¿Cuántos de nosotros pues vivimos así, lejos de Dios? La barca también equivale a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros también podemos vivir lejos de la iglesia, lejos del amor de Dios, lejos de ir a la Eucaristía, lejos de la oración, lejos de la confesión? ¿Cuántas personas viven lejos de ese encuentro personal con el Señor? Yo creo que hoy este sábado es el llamado que el Señor nos hace a todos. No podemos vivir, no podemos tener paz, no podemos tener alegría en nuestro corazón si Él no está con nosotros. Si Él no está en nuestra vida, todo es desorden y todo se va abajo. Nuestra vida en realidad no tiene sentido. Por eso hoy el Señor nos dice, en tu problema, en tu situación o en tu enfermedad, Jesús mismo te dice, soy yo. No tengas miedo, yo te voy a curar, yo te fortaleceré, yo te animaré. No tengas miedo, confía en mí. Creo que son las palabras de esperanza, de consuelo que hoy el Señor nos da en este día sábado. Aunque estemos pasando los momentos difíciles, quizás tiempo de pandemia, quizás tiempo de enfermedad, sea cual sea la situación, no tengas miedo, no tengamos miedo. Él es nuestro refugio. Por supuesto, Jesús es el antídoto perfecto para cualquier enfermedad. Buscamos soluciones a nuestros problemas en otros lados. Buscamos soluciones a nuestros problemas lejos de Él. Por eso hoy es un buen día para descubrir a quién le he dado el primer puesto en mi corazón, a quién de veras le he abierto las puertas de mi vida. ¿Es al Señor o le he dado cabida a la desesperanza o al miedo o a la incertidumbre? Jesús quiere ir en la barca de tu vida. Jesús quiere ir en la barca de tu ser. Dale la oportunidad, ábrele tu corazón. Y no andes perdido, confundido o confundida, familia. Al contrario, encuentra siempre en Él refugio y esperanza, porque Él irá contigo hasta donde tú lo necesites. Te acompañará cada momento y cada circunstancia de nuestra vida. Qué bonito sería que reconociéramos al Señor rápido, que conociéramos que Jesús realmente es ese, el que está allí, como los discípulos. Tuvieron miedo, pensaban que era un fantasma, pensaban que no era Jesús. A veces puede ser que el Señor siga haciendo obras, sigue obrando en nuestra vida, sigue sanando y transformando, sigue poniendo su mano poderosa en nuestra vida, y puede ser que no lo hemos visto, que no lo hemos encontrado y estamos buscando a Jesús en otras cosas que no son Él, en la brujería, en la hechicería, cosas falsas y cosas raras que no le agradan al Señor, que no son realmente del Señor y no te ayudan a crecer en tu vida espiritual. Ánimo, familia. Como les digo, un buen día para abrir el corazón. Y pese a las circunstancias que estemos viviendo, pese a la angustia o los momentos que estemos viviendo en nuestra vida, entreguémosle el corazón, hagámonos dueño y Señor de nuestra vida, y van a ver, familia, que nuestra vida va a ser diferente. Seremos felices y cada día le hallaremos sentido a la vida si Él nos acompaña en nuestras vidas. Les bendigo por familia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No tengan miedo, yo soy de Jesús. Esa debe de ser nuestra fortaleza. Recuérdense en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me falta porque Él realmente va conmigo. Él es mi refugio y mi fortaleza. Ánimo, familia. Bendiciones. Feliz día.